Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Me imagino que todos conocéis un poco el sistema. Igualmente vamos a hablar del sistema PPCC esta vez como una herramienta perfecta. Os doy la bienvenida a CEUPE. Cualquier cosa que queráis preguntar a lo largo de la conferencia podéis interrumpir. A mí me gusta que seáis participativos, con lo cual si alguien tiene una duda, pues la resolvemos en el momento o si vemos que es más adelante, pues ya os lo comento yo, o sea que a libre voluntad. Espero que os guste, esperamos un minutito o dos y empezamos, por si hay algún compañero que quiera añadirse justo ahora. A ver si el compañero nos pone la presentación. ¿De acuerdo? Vale, recordad que tenéis la presentación para descargar, por si a alguien le interesa tener más información o recogerlo todo de una manera pues mucho más esquemática. Muy bien, si os parece, vamos a comenzar. Disculpad que no os lea los mensajes porque si estoy atento al chat posiblemente pierda el hilo, entonces si alguien me hace alguna pregunta, por favor que tenga paciencia conmigo, ¿de acuerdo? Yo intentaré echar un vistazo de vez en cuando, pero bueno, vamos a ello. Bueno, el índice que vamos a seguir en la conferencia de hoy, vamos a hablar un poco pues cómo hemos llegado a esta situación, de dónde nace el APPCC. Para quienes no lo conozcan, hablaremos un poco de qué componentes pues, digamos que lo conforman. En este caso serán tres apartados, en el que empezaremos con los planes generales de higiene, las actividades preliminares serán el segundo punto y los principios propios del sistema APPCC como tal. Veremos un par de ejemplos de prácticos, que es lo que yo quiero, que desarrolléis la actividad lo más práctica posible, es decir, un ejemplo real aplicado en una empresa real y bueno, y una breve conclusión. Bueno, como ya sabemos todos, el objetivo de toda industria es conseguir beneficios. Esto es una cosa ineludible, al final son negocios y en este caso, pues la industria alimentaria no iba a ser menos. Anteriormente se seguía una corriente en la que hablábamos de que los alimentos seguían una tendencia del menos es más. Esto significa simplemente que los alimentos tendían a tener unas características específicas en las que buscábamos que nos aportaran menos de lo que en realidad eran. Es decir, menos cafeína, menos calorías, menos azúcar. Sin embargo, este mercado en la industria alimentaria es un mercado vivo, por lo tanto en la actualidad ha cambiado y actualmente seguimos una tendencia conocida como más es más, en las que no solamente vamos a buscar que el alimento nos nutra, buscamos alimentos enriquecidos y además también se les está empezando a demandar a las empresas que nos ofrezcan unos servicios pues, de comercio justo, que sean sostenibles, ecológicos, etcétera. ¿Qué implica esto? Simplemente que la industria alimentaria cada vez requiere de más controles de calidad para poder abastecer esta demanda. Con lo cual ahí es donde entramos nosotros como parte del proceso. Con lo cual este mercado es vivo, que son los consumidores, es cambiante y nos aporta a nosotros una solución de trabajo, una oferta que se nos abre ante nosotros. Estas nuevas demandas lo que requieren son nuevos requisitos y para satisfacer sus necesidades surgen certificaciones como pueden ser, por ejemplo, la ISO 22000, la BRC, la IFS. Estas son las más populares o las más extendidas a nivel internacional, pero quiero que sepáis que no son las únicas. Hay muchísimas, por ejemplo, Global Gap, o si hablamos de mercados japoneses, pues podemos hablar de la normativa HAS. Para mercados rusos, pues la COST-R. Es decir, habría muchísimas, pero como os digo, estas son las más extendidas, por lo tanto, lo que nos va a hacer que nuestra empresa esté certificada en ellas es ampliar mercado. Y como decíamos en un primer momento, el objetivo de todo esto es conseguir mayores beneficios. ¿Qué significan las siglas APPCC para aquellos que no conozcáis esta herramienta? Bueno, las siglas vienen de un análisis de peligros y puntos de control crítico. Sirven especialmente para garantizar la inocuidad de los productos
y tienen su origen en los años 60, aunque es verdad que anteriormente se utilizaba únicamente como un análisis microbiológico. Esto, hasta la aparición de la PPCC, suponía un muestreo demasiado grande, es decir, para garantizar que nuestro producto era inocuo deberíamos de hacer una analítica del 100%, lo cual resulta poco viable para una empresa. Sin embargo, se garantizaba la seguridad alimentaria de este producto en base a un muestreo significativo. A día de hoy el APPCC nos permite otras muchas ventajas. Podemos decir de él que es un sistema prospectivo, puesto que nos vamos a anticipar a esos peligros que pueden ocurrir en la cadena en nuestras fases de producción. Y de él también decimos que es un sistema preventivo, porque nos adelantamos a que ocurran. Para que un sistema APPCC que tengamos implantado en nuestra empresa tenga éxito, necesitamos el compromiso de la dirección de manera principal y como pilar fundamental. Esto, además, es necesario que se extienda a todo el personal, dado que vamos a entender de manera global que el trabajo en equipo es necesario para poder aportar un sistema PPCC efectivo. Los inconvenientes que podían darse de antiguos sistemas de autocontrol, como podrían ser pues las analíticas microbiológicas o producto terminado, es que no detectábamos en qué fase ocurría la contaminación en el caso de que hubiera algún peligro de este estilo. Además, requería un muestreo muy significativo, es decir, muy amplio, para poder garantizar, como os decía, la inocuidad de un producto y, sin embargo, no podríamos garantizarlo al 100%. Además, el empresario asumía responsabilidades que no le competían, ya que podía haberle llegado materia en mal estado y, sin embargo, al no haber tenido un control previo en la recepción de materias, pues haber derivado en una producción de un producto no apto para el consumo, lo cual hacía que se responsabilizara a él de una mercancía que no le competía. Además, nos dejaría poco o ningún tiempo de reacción en el caso de tener que retirarlo del mercado y esto, pues lógicamente, es un problema. Sin embargo, los beneficios del sistema PPCC son múltiples. Este sistema es una herramienta que está probada satisfactoriamente, lo que nos va a dar una garantía de inocuidad, es decir, de una seguridad alimentaria adecuada. Por supuesto, aporta confianza y esto lo que repercute en los beneficios de la empresa es que fideliza a los clientes. Cumple con los requisitos mínimos reglamentarios, porque es un sistema obligatorio. Facilita el comercio internacional, como os decía, finalmente el APPCC es la base de cualquiera de las normativas internacionales, lo que hará que tengamos un mercado global. Por supuesto, exige un enfoque de equipo. Resulta muy rentable, dado que la respuesta es inmediata y las decisiones pueden tomarse en cada fase del proceso. Esto lo que nos va a garantizar es que optimicemos recursos y que mejoremos la productividad. Bien, podemos implantar directamente un sistema PPCC. Realmente este sistema requiere de varias fases del proceso. En este caso hablaremos de un control externo del producto, conocidos como prerequisitos o planes generales de higiene, que serán la fase inicial, digamos, de este sistema en global. Un control previo al producto, que si bien las actividades preliminares no están directamente relacionadas con él, sí que toman relevancia en cuanto a la seguridad alimentaria. Y un control del producto de manera exhaustiva, que es conocido directamente como el APPCC. Bien, a veces surge la duda de que esta herramienta puede confundirse con la norma ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad. Se plantea la duda, ¿pueden ser complementarias, son sustitutas? Bien, la normativa ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad y comprende todas las actividades diseñadas para cumplir los objetivos previstos. Por lo tanto, como una norma de calidad de nuestro producto, entenderemos la inocuidad de este. Por lo tanto, esta normativa y el sistema PPCC no es que sean normas sustitutas, sino que son complementarias dentro de ellas. Bueno, empezaremos dentro de los planes generales de higiene, diciendo un poco lo que son. Son actividades previas al plan y las empresas deben desarrollarlas como aspectos que influyen y contribuyen al éxito o fracaso del mismo. Para que nos entendamos y hablando llanamente, son actividades de buenas prácticas de manipulación. Estas tienen el origen en el Codex Alimentarius, el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria y la propia legislación de cada país. Por lo tanto, es verdad que puede haber variaciones dependiendo de dónde os encontréis. He visto que hay muchos compañeros que nos hablan desde fuera de España, pero básicamente los planes generales de higiene van a tener una estructura común que ahora mismo veremos. Cada empresa desarrolla los necesarios para su producción,
es decir, es un entorno también cambiante y adecuado a nuestra propia fase productiva. Sin embargo, hay algunos planes que son, por así decirlo, casi básicos u obligatorios, entre los que encontramos el plan de aguas, el plan de limpieza y desinfección, el de mantenimiento, el plan de control de plagas, uno de formación del personal y el control de proveedores. Estos básicamente van a ser los más extendidos, pero como veréis, pueden haber otros. Bueno, estos planes quedan descritos en el Reglamento 178/2002 y tienen por objetivo la protección de los consumidores. Ese es el objetivo principal. Pensad que, a pesar de querer conseguir beneficios, no es a costa de todo. Por supuesto, también tiene el objetivo de generar unas disposiciones jurídicas iguales para todos, velar por el buen funcionamiento del mercado. Pensad que además también en la PPCC se utiliza mucho en la administración para sistemas de control de calidad de productos propios y también del mercado en sí. Esto lo que hace es que nos facilita la actualización, simplificación y modernización de la legislación alimentaria. Por lo tanto, podemos describir que un plan general de higiene es un conjunto de actividades preventivas básicas mediante procedimientos operativos, es decir, lo que vamos a entender como buenas prácticas de manipulación. El sentido común a la hora de hablar. Bien, antes os comentaba que los planes generales de higiene tienen una estructura común. De todos ellos debemos de guardar por escrito un registro en el que debe de indicarse el objetivo, el responsable del plan, si son varias personas o una empresa subcontratada debe de quedar así registrado, una fase de ejecución en la que se hablará sobre quién, cuándo, cómo se ejecuta y dónde y qué labores, así como un apartado de vigilancia sobre estas acciones de ejecución en el que se especificará pues, que se vigila quién, cuándo, cómo, con qué actividades, etc. Y exactamente lo mismo cuando ocurra una medida correctora, hablaremos de verificación, que será lo mismo que vigilancia, pero una medida de supervisión extra. Y un registro, que aquí se ve un poquito mal en la parte de abajo, pero sí. Todo debe quedar registrado, ¿de acuerdo? A lo largo del plan APPCC. Bueno, ¿cómo saber qué planes necesito desarrollar si estoy trabajando en industria alimentaria? Esto directamente nos lo va a marcar la propia actividad de la empresa. Obviamente no va a ser igual porque los peligros y los riesgos no son iguales en una empresa que se dedica a hacer infusiones o especias que si trabajamos en una industria láctea o en una industria cárnica. Los peligros y los riesgos van a ser muy diversos y diferentes entre sí, por lo tanto la actividad de nuestro propio trabajo marcará los planes generales que debemos desarrollar. Estos deben formar una herramienta de precisión y cumplir con los aspectos externos al producto, de manera que podamos garantizar y salvaguardar la inocuidad, que es el objetivo principal que tiene el sistema APPCC. Estos planes, por supuesto, son competencia del equipo APPCC, que ahora veremos cómo se compone y qué funciones tiene. Para que veamos de manera práctica, he querido desarrollar un plan general de higiene al azar. Yo he cogido de ejemplo una cocina hospitalaria y vamos a desarrollar el plan de limpieza y desinfección. Podríamos haber cogido cualquier otro, pero este es común a toda la industria y me parecía una opción muy válida para poder mostraros de una manera práctica lo que se supone que es un plan general de higiene. Bueno, limpieza y desinfección son términos complementarios en la industria alimentaria. Esto quiere decir que no podemos hacer uno sin el otro. Es decir, la limpieza es, para que nos entendamos, retirar los residuos visibles que nuestros ojos detectan, toda la suciedad que podamos visualizar. Sin embargo, la desinfección es exactamente lo mismo, pero con la que no vemos, que quizá es la más peligrosa, por no decir que lo es. Además, el plan general de limpieza y desinfección debe formularse en función del riesgo sanitario que tengamos. Como os decía antes, la actividad va a marcar mucho esto, el tipo de operación que realicemos y, por supuesto, el producto. Si recordáis, en la estructura común del plan general de higiene, el primer punto sería marcar el objetivo. En este caso sería asegurar el estado de limpieza y desinfección, de manera que nos otorgue pues, unas superficies aptas para la producción y que nos prevenga de la contaminación, sea cual sea la zona de trabajo, el utillaje que utilicemos, etc. En este caso describiríamos al responsable, que podemos decir, como os he comentado antes, que sería pues, una empresa de subcontratada o si es personal propio. A veces en industria resulta muchísimo más práctico delegar estas funciones, sobre todo las de limpieza y desinfección, a terceros, dado que la maquinaria y la inversión que supone tener personal específico para hacer limpieza y desinfección, algunas empresas no lo contemplan.
De este modo, podemos igualmente subcontratar este servicio a una empresa externa, perdón, de manera que quede registrado y deleguemos en ellos la responsabilidad de mantener bien aptas las superficies de trabajo. En este caso, habrá que describir, y si es por parte de terceros, hacer exactamente igual el plan de trabajo, de manera que quede identificada si son varias personas, registradas cada una de ellas, con el cargo que tengan y el nombre de la persona. En este caso del ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que la empresa sería Idalai, en el cual Inmaculada y Luis serían los componentes, en el que entrarían con cargos de capataz y empleado. En la fase de ejecución deberemos de realizar un análisis minucioso de las tareas, en el que especificaremos pues, qué zonas deben de quedar limpias o trabajadas, tanto el utillaje, si se hacen diferentes funciones, como por ejemplo, además de limpiar o higienizar, pensad que estamos hablando de una cocina hospitalaria, y puede haberse delegado en ellos la función de higienizar frutas y verduras. En este caso, debe de quedar descrito por separado cuáles son las funciones. Por eso diríamos que en cuanto a responsables estarían Luis como zonas de trabajo, útiles y superficies, e Inmaculada se encargaría de la desinfección de frutas y verduras. ¿Cuándo realizarían estas tareas? Pues diariamente, entre las 6 y las 10 de la noche, más la limpieza operativa, que quizá es la parte más complicada a la hora de implantar esta norma dentro de una industria alimentaria. La limpieza operativa, para que nos entendamos, es la limpieza que ocurre mediante la jornada de trabajo. Es decir, a medida que vamos cortando, hay que ir limpiando. Esto lo que hace es que no haya acúmulo de suciedades y va a evitar pues, la contaminación microbiológica, contaminaciones cruzadas, etc. Esta limpieza operativa puede estar incluida dentro del plan general de higiene como parte de la empresa subcontratada o un personal anexo propio. Estas, como os digo, es una parte bastante compleja, dado que es muy peculiar y cada empresa puede desarrollarlo de una manera, pero rasgos generales sería algo así. En cuanto al cómo, debemos de describir pues, el tipo de acción que van a usar, si es un uso manual o mecánico, utilizando máquinas limpiadoras pues, o fregado, pulverización, y debe de quedar especificado el tipo de detergentes que vamos a utilizar, en el caso de suelos y paredes, detergentes alcalinos o ácidos en maquinaria, o alternándolos inclusive para no generar resistencias en cuanto a contaminación microbiológica. Y por último, el dónde. Las zonas que componen las instalaciones, pues cocina, almacén, office de fregado y zona de emplatado. En este caso podrían ser estas u otras muchas. Dentro del apartado de vigilancia hablaremos de quién es la persona responsable de vigilar estas tareas. En este caso a veces se plantea la duda de si es mejor que se aporte la supervisión de cara a la propia empresa subcontratada o directamente por el personal propio. Bien, mi consejo en cuanto a esto es que se haga una supervisión directa por el responsable o el encargado, el capataz en este caso, que sería Inmaculada, de las propias tareas antes de finalizar la jornada. Sin embargo, parte del personal propio también empezará a hacer estas labores en cuanto empiece la jornada laboral al día siguiente a las 8 de la mañana. Se examinarán zonas y superficies mediante una auditoría interna en la que se comprobará que efectivamente el trabajo realizado en la jornada anterior está correctamente. Y, por supuesto, esto debe de quedar registrado todo en un formulario, de manera que podríamos dejar constancia de qué zonas se han trabajado, qué detergentes se han empleado, quién es la persona responsable, etc. ¿Qué ocurre cuando no se realizan correctamente estas labores? Y hemos detectado mediante la vigilancia que han ocurrido. En este caso, aplicaríamos medidas correctoras, donde debemos indicar, mediante un parte de incidencias, por qué ha ocurrido esto, cuáles son las razones y cuál es la solución que se aplica. Después de implantar las medidas correctoras y de aplicarlas, deberemos de verificar que efectivamente estas han surtido efecto. Así deberemos de volver a hacer los mismos pasos, indicar quién lo ha verificado, bajo qué criterio, en qué zonas, con qué materiales, todo. De manera que una vez que acudamos a la hoja de registro, nos quede un vistazo general de que el trabajo está bien hecho antes de empezar la jornada laboral. Como os digo, los registros deben de permanecer en el plan desarrollado por escrito. No basta con que la persona responsable de hacer la verificación apruebe visualmente con que está bien, debe de dejar constancia de ello. Estos registros deben ser fácilmente comprensibles por cualquiera que tenga acceso a él, es decir, se deben de evitar tecnicismos.
Normalmente se guardarán en un mínimo de 2 años la información que obtengamos, salvo que se indique en normativa específica algo distinto. Esto normalmente suele ser dependiendo de la vida útil del producto, por lo tanto el género con el que trabajemos marcará un poco la duración mínima de la conservación de los registros. Y por último, y muy importante, es que todo debe permanecer fechado, firmado y actualizado en cuanto a personal y cualquier otra variable que pueda afectar al trabajo. Es decir, si cambiamos un detergente o una persona, debemos de registrarlo el cambio y actualizar el plan general de higiene, de manera que sea un fiel reflejo de la realidad actual. Este, por ejemplo, podría ser un ejemplo de lo que es una hoja de registro. En este caso hablaríamos de que está la fecha, las zonas de trabajo, si se ha realizado o no limpieza y desinfección, lo vemos claramente en un simple vistazo, mediante qué método se ha realizado, los detergentes utilizados y la persona responsable. Esto lo que nos dará será una visión global del trabajo realizado anteriormente y en el caso de que haya alguna incidencia concreta en una zona específica, podemos acudir directamente a la persona responsable para que nos explique qué es lo que ha ocurrido. Bien, la segunda fase del sistema PPCC sería la de llamadas actividades preliminares. Estas etapas deben implantarse previa a los principios de la PPCC. Por supuesto, deben de hacerse de forma honesta, lógica, hablando de peligros reales. No contemplaremos nunca peligros sobre los que no podemos tener control. Es decir, imaginaros que tenemos una huerta en la que tenemos plantadas alcachofas. Si en nuestra zona normalmente no ocurren lluvias de granizo, no contemplaremos una medida de seguridad para perder eso y que se estanque el agua y pueda ser una contaminación por mosca de fruta, etcétera. Con lo cual, al ser un peligro poco real, no aplicaremos una medida de control. Además, estas actividades deben de realizarse de forma secuencial, que es lo que marcarán el éxito de la PPCC. Son 5 etapas, independientes al producto, pero que directamente sí están relacionadas con su seguridad. Y aquí es donde más relevancia toma la participación en equipo. ¿Por qué lo digo? Pues porque el primer punto de las actividades preliminares es formar un equipo APPCC, que si recordáis lo hemos mencionado hace un momento. Este equipo tiene que tener conocimientos multidisciplinares, estará compuesto por una persona líder, que será la encargada de tomar decisiones, y luego puede estar compuesto por otros especialistas o un equipo temporal. El equipo temporal normalmente suele ser en el caso de que falten fuentes de información y tengamos que recurrir a asesoramiento externo. El objetivo del equipo APPCC es el conocimiento íntegro del producto y así como de las fases de producción. En este caso, el compromiso de la dirección será fundamental para poder desarrollarlo, dado que serán los encargados de facilitarnos los recursos y asegurar un equipo competente. De esta manera, si no tenemos implicado a la cúpula de la empresa, difícilmente conseguiremos los recursos necesarios para poder llegar hasta implantar con éxito esta actividad. Bueno, la segunda fase será la descripción del producto. Aquí entra directamente el equipo PPCC. Directamente hablaremos de que deben de conocerse todas las fases del proceso e identificar los peligros reales, como os decía, tanto intrínsecos como extrínsecos del producto. Como mínimo, la información que deberemos aportar será el nombre del producto, los ingredientes, las características, las condiciones de conservación, criterios microbiológicos, materiales de envasado y condiciones de transporte y vida útil. Pero como os digo, esta información puede ser mucho más extensa. La tercera actividad preliminar será la descripción del uso previsto. Aquí el equipo PPCC tendrá 2 labores. La primera será nombrar a la población de destino, es decir, identificar el núcleo de la población a la que vamos a dirigir nuestro producto. De esta manera conseguiremos identificar grupos vulnerables. Nuestro producto puede ir directamente encaminado a satisfacer necesidades de ancianos o de niños o enfermos, de manera que deberemos identificar cualquier peligro que pueda suponerles para poder evitar problemas de salud. La segunda fase será el uso que pueda darle el consumidor. De esta manera el equipo PPCC describirá el uso normal que tiene nuestro alimento, nuestro producto. Hablaremos de las instrucciones de uso, es decir, en el caso de que tengamos que descongelarlo previamente, etcétera, cualquier otro tipo de instrucciones similares, así como las instrucciones de consumo, por supuesto, si tenemos de consumirlo con una cocción a una determinada temperatura, eso también debe de quedar indicado. Y una parte muy, muy importante y que a veces se olvida es la probabilidad de un uso no adecuado.
¿Esto por qué ocurre? Pensad que si nosotros hemos generado, imaginaros, un dulce tipo gelatina y por lo que sea uno de los compuestos que hace estable la gelatina no se puede calentar porque genera un deterioro en una de las proteínas y puede generar pues, una toxicidad. Esto, aunque todo el mundo sobreentiende que la gelatina se toma en temperatura fresca, en frío positivo, puede haber alguien que lo tome calentado y entonces sufra de este tipo de daños. Por lo tanto, el equipo PCCC debe de ser consciente de este riesgo, tener un ingeniero que aporte esta información y que debe de quedar registrada y documentada, de manera que pues, tengamos previstas las condiciones legales. La cuarta actividad será la elaboración de un diagrama de flujo, que será la representación de una secuencia real de las fases involucradas a lo largo del proceso. Debe de ser muy simple y claro y evitar tecnicismos. Este dibujo, por así decirlo, debe de darnos una visión global, pero puede ir acompañado de una explicación escrita que lo acompañe para así resultar más aclaratorio. La información que debe recoger, por supuesto, es la de todas las etapas, entradas, salidas y flujos de trabajo y de tiempos de espera, así como los datos de almacenamiento, los datos de los tratamientos aplicados, de tiempo, temperatura, humedad, etc. La quinta actividad será la verificación del diagrama de flujo, de manera que esta es la más importante porque nos va a dar garantía de que las fases anteriores están adecuadamente elaboradas. Debe realizarse este proceso de verificación de manera periódica y sistemática por parte del equipo APPCC, de manera que cada cierto tiempo, eso lo estimará el propio equipo según la materia que estemos trabajando, debe de realizarlo por si ha habido cambios y no se han actualizado de la manera adecuada. Esto lo que nos va a dar es la garantía de que efectivamente ha ocurrido así. Se modificará cada vez que haya cambios, como os digo, en el proceso productivo, bien sea de personal, de una nueva entrada por obras en las instalaciones, de cambios en los detergentes, de cualquier materia prima, del embalaje, es decir, cualquier cosa que pueda afectar al producto. Esta verificación supone el fiel reflejo de la actividad de la industria y, por supuesto, debe de ir firmado y fechado por la persona responsable, en este caso el líder del equipo, y archivado como parte del registro. Hasta aquí serían las actividades preliminares y ya entraríamos en el grosso del APPCC como tal. Este consta de 7 principios que, unidos y de la manera secuencial adecuada, componen una herramienta eficaz para la industria en cuanto a seguridad alimentaria. Está dispuesto en el Codex Alimentarius de 1997 como un sistema obligatorio y esto lo que nos va a garantizar es que, haciendo un análisis minucioso por fases, es decir, algo pormenorizado, nos va a garantizar la inocuidad del producto. Sin embargo, es esencial que tengamos clara la diferencia entre peligro y riesgo. En este caso, un peligro es un agente físico, químico o biológico capaz de causar daño y el riesgo es la combinación de una probabilidad y la consecuencia de no controlar este peligro. Estos dos conceptos son claves en la industria alimentaria y si no los tenemos claros, difícilmente vamos a poder ejecutar un plan de APPCC. Bien, el primero de los principios sería realizar un análisis de peligros. Esta es la fase más importante, por así decirlo, dado que si está mal ejecutado, seguramente tengamos fracaso del sistema PPCC. ¿Qué quiere decir? Que debemos identificar absolutamente todos los peligros ocurridos en todas las fases de nuestro trabajo. De esta manera podremos identificar tanto peligros físicos, químicos como biológicos y garantizar una medida de control en el caso de que puedan ocurrir. Esto ocurre en cada una de las fases del diagrama de flujo, como os digo, y debe realizarse a cada fase en cada producto. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que si trabajamos en una industria que elabora, imaginaros, dulces de bollería industrial, tendremos que hacer un sistema PPCC para magdalenas, otro para ensaimadas, otro para croissants, es decir, uno para cada producto. Verdaderamente tendrán muchas fases compartidas, serán hasta cierto punto un diagrama de flujo común, pero habrá diferencias entre ellos. En el momento en el que eso ocurra, deben de quedar separados los sistemas. De manera que podamos identificar para cada uno de los productos que estemos trabajando los peligros que le pueden afectar. El objetivo será identificar los peligros que vamos a eliminar o a reducir de manera que sean aceptables para el alimento, generándolo con inocuidad. En este caso, analizaremos que las medidas de los planes generales de higiene son tomadas como buenas prácticas de manipulación, como os decía antes, y no se contempla el fallo humano. En este caso, se da por sentado
de que si nuestro plan general de higiene está bien desarrollado, no tendremos necesidad de apoyar. O sea, quiero explicarme. En este caso, imaginaros que tenemos una superficie de trabajo que ya está en el plan general de higiene desinfectada, está prevista la desinfección, no daré como un peligro o un riesgo el hecho de apoyar un trozo de carne o una magdalena encima de la superficie porque ya debe de estar desinfectada, con lo cual no es un peligro a valorar dentro de este análisis. Bueno, el segundo principio será establecer los puntos de control crítico, con el objetivo de determinar los puntos o fases donde podemos ejercer control. Como os decía antes, donde no podemos ejercer control no tendremos ningún tipo de interés porque no vamos a dedicarle tiempo a eso ni recursos. Solo se tomarán en consideración los puntos en los que la medida de control suprima o minimice este peligro. Y sí que es verdad que en la industria alimentaria normalmente el punto de control crítico suele ser variable, pero por mi experiencia os garantizo que muchos puntos de control crítico suponen un error en los planes generales de higiene u otras fases previas del sistema de PPCC. Una de las preguntas que suelen hacerme es ¿cuántos puntos de control crítico son adecuados para saber si tengo bien hecho el sistema? En realidad no hay una respuesta correcta, esto lo va a marcar un poco el buen análisis que hayáis hecho previamente. Sin embargo, por mi experiencia en las industrias donde he estado suele haber 1, 2, 3 máximo. No quiere decir que una empresa que tenga 5 o 6 tenga un mal control. Sin embargo, sí que es verdad que se pueden aplicar medidas preventivas para reducir esto al mínimo. ¿Cómo determinaremos entonces qué es un punto de control crítico? Bien, esto se hace a través del árbol de decisiones. Este árbol consiste en dar respuesta a una serie de preguntas para cada punto de control en un orden determinado. En este caso serán 4 preguntas de respuesta cerrada sí o no, de manera que siguiendo por cada punto identificado como cada peligro, siguiendo esta secuencia lógica, aclararemos si es o no un punto de control crítico. El tercero de los principios será establecer límites críticos para cada punto de control crítico, de manera que podamos establecer límites cuantitativos. En este caso, no entraría decir una valoración subjetiva. Debemos de tener objetivos medibles. En este caso puede ser, por ejemplo, pues, el pH, la temperatura, etcétera. Cualquier otra cosa que podamos evaluar. O que tengamos una herramienta para poder medir. Por ejemplo, un color puede parecer que es algo objetivo, pero sí que hay colorímetros para poder hacer estas valoraciones. Estas diferencias entre lo que es aceptable y lo que no las van a marcar la ley, los objetivos propios de la empresa o incluso los clientes que tengan un criterio personal o particular para comprar nuestros productos. Sin embargo, una vez que hemos superado el límite, debemos aplicar una medida correctora. Es decir, si nosotros tenemos que garantizar que nuestra industria láctea debe de calentar la leche a 65 grados para considerar una pasteurización y evitar la contaminación microbiológica, si estamos calentándola a 60, lógicamente no podremos garantizar esta inocuidad. Por lo tanto, tendremos que aplicar una medida correctora. Cada punto de control crítico debe tener al menos un límite crítico, aunque es posible que encontremos en algún caso en el que pueda haber más. Puede existir además un límite más restrictivo llamado límite operacional. Esto implica que para salvaguardar esta inocuidad aplicaremos un límite de que nuestra garantía hace que la leche la podamos calentar hasta 70 grados. De esta manera, si no llegamos hasta esa temperatura, estaremos teniendo en riesgo de que puede no haber llegado a 65. Esto es lo que se conoce como pérdida de control del punto de control crítico. El cuarto principio será establecer un sistema de vigilancia. Como veis, es una cosa común en todo el sistema. El hecho de verificar y de vigilar nos va a dar una garantía exhaustiva. Por eso el título de la ponencia era una herramienta perfecta, porque bien desarrollado este sistema funciona de esa manera. El objetivo de este principio será asegurar el control de los puntos de control crítico, de manera que deben de ser capaces de detectar una pérdida de control de manera inmediata. Esto, por ejemplo, podría ser un termómetro que mida en continuo. No podemos tener a una persona responsable de estar midiendo cada 2 minutos porque en industria alimentaria 2 minutos puede suponer una gran pérdida. Debemos de tener claro que además esta fase controla el proceso, no el producto. En este caso, nuestra leche puede estar perfectamente, sin embargo el proceso no es el adecuado. Y por supuesto siempre se debe de incluir qué es lo que se vigila, cómo, quién, cuándo y registrarlo todo y archivarlo, formando parte así del registro. Bueno, el quinto punto será establecer medidas correctivas, de manera que cuando un punto de control crítico ha perdido el control,
Si en ese límite de control es el límite operacional, lo que haremos será reajustar el proceso, es decir, el termómetro no ha llegado, si seguimos con el ejemplo del calentamiento de la leche, no ha llegado hasta los 70 grados porque se ha quedado en 67, sigue garantizándonos que ha superado los 65 grados, pero sin embargo nos da pues, una tendencia a una pérdida de control. Esto lo que haremos será ajustar un termostato, es decir, un reajuste del proceso. Sin embargo, si la pérdida del límite es del límite crítico, si la pérdida del punto de control, perdón, es del límite crítico, lo que haremos será aplicar una medida correctiva. En este caso, pues deberemos o bien reprocesar el producto si así lo permiten las capacidades organolépticas de este, o en todo caso, pues rechazarlo y mandarlo a eliminación. Y por supuesto, siempre se debe tener en cuenta la medida más desfavorable. Cuando nosotros tomamos las mediciones, debemos de hacerlo en la zona que tenga las peores condiciones. En este caso, imaginar que estamos midiendo la temperatura en una cámara en la que almacenamos pollo, pues la mercancía que esté más cerca del motor probablemente tenga una temperatura más adecuada. Sin embargo, si tomamos la que está cerca de la puerta, su temperatura será más desfavorable. Con lo cual, nuestra medida de control debe de hacerse en ese punto, en la que estaría en las peores condiciones. El responsable de aplicarlas debe de tener autoridad para tomar decisiones, por eso os hablaba de que antes en el equipo APPCC debe haber un líder. Esto es porque las personas responsables de calidad normalmente entramos en conflicto con departamentos como el de logística o el de producción, de manera que nuestras decisiones siempre tienen más tiempo, más dinero, o sea, cuestan más dinero y requieren más trabajo. Por lo tanto, siempre se entra en conflicto. Así que os invito a trabajar vuestra mano izquierda si en realidad vais a dedicaros a este campo. Por supuesto, cuando se apliquen deben de verificarse siempre con el objetivo de corregir y eliminar la causa de la desviación. Nuestra garantía será restaurar el sistema y determinar el destino del producto. En este caso, como os decía, pues podemos o bien rechazarlo o reprocesarlo si así lo permiten sus características. El sexto principio será establecer procedimientos de verificación. Como os decía, después de una medida correctora siempre se debe de verificar que hemos vuelto a retomar el control del proceso. Estos procesos deben de verificar todo el sistema, es decir, los puntos de control crítico, las medidas de control y el sistema de vigilancia. No nos vale con decir que la persona que utiliza el termómetro para vigilar está adecuado, es decir, la verificación será calibrar ese termómetro, para que nos entendamos. Esta verificación debe de hacerse de manera periódica y esto lo marcará la actividad de nuestro trabajo y por supuesto deben de quedar registradas y fechadas todas las actividades de verificación. Algunas posibles actividades de esta verificación pueden ser una toma de muestras, por supuesto utilizando un método diferente al habitual, ya que si utilizamos el habitual nunca detectaremos una desviación, porque estamos haciendo el mismo proceso. Esto es fundamental caer en la cuenta de que deberemos hacer un muestreo diferente. Interrogar al personal también puede ser una de las labores, para preguntar qué es lo que ha ocurrido, la calibración de equipos, revisar los registros anteriores o examinar las desviaciones y las medidas correctivas aplicadas hasta lo que llevamos de año, por ejemplo, nos puede dar una clara tendencia de dónde puede haber incidencias o dónde ocurren más este tipo de problemáticas. Y, por supuesto, la herramienta más útil es la de planificar auditoría. Esta verificación lo que nos va a dar es la garantía de que toda la fase previa está correctamente implantada. Y por último, el último de los principios será establecer un sistema de documentación. El objetivo es desarrollar el sistema claro de registro donde podamos contener lo referente a los planes generales de higiene, a las actividades preliminares y al sistema APPCC. Esta documentación debe tener un contenido claro y fácil de interpretar por cualquier persona que pueda acceder a él, independientemente de su cargo en la empresa. Se almacenarán dependiendo de la vida útil del alimento. Como os he dicho, esto variará y dependiendo del producto con el que trabajemos podemos almacenarlo hasta 5 años. Y podemos utilizar un cuadro de gestión a modo de resumen que nos dará una visión global de todo el proceso resumido en un único folio. Ahora veremos un ejemplo. Bien, de manera práctica yo quería que pudiéramos desarrollar un APPCC completo. Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo que hemos cogido antes para desarrollar el plan general de higiene. En este caso, seguimos con la cocina de una clínica hospitalaria como empresa. Como veis, en el centro aparece el objetivo, el alcance, las responsables y la descripción del plan de ejecución, vigilancia y registros.
Y ahí tenemos alrededor de este círculo un poco todos los planes que están desarrollados dentro de esta cocina. Aparecen los que he mencionado antes, pero si os dais cuenta, tenemos también un plan de alérgenos, que en este caso tendría relevancia puesto que es una cocina hospitalaria, y también un plan de control de alimentos que precisan cadena de frío, que sin embargo no estaban dentro de los que antes hemos comentado. Esto simplemente porque la actividad de esta empresa demanda implantar este tipo de planes generales. Para que nos hagamos un poco la idea de cómo podría ser estas instalaciones, hablaremos de que tendrá una zona de recepción de mercancías, un almacén con diferentes temperaturas, la zona de cocina, en la que podemos distinguir por manipulación, cocinado, almacenaje, una sala fría, zona de emplatado, lavado, zona de residuos y zona de gestión, la zona de office, un almacén de productos de limpieza que, si bien tiene que estar anexo a la zona de trabajo, no puede estar dentro y en contacto, por supuesto, con los alimentos, y unos despachos, que en este caso, pues al ser de una cocina hospitalaria, pues tienen el director de restauración y un dietista nutricionista. Si hablamos del equipo, en este caso, veremos que el líder lo formará el director de restauración por sus conocimientos y por la capacidad para tomar decisiones que puedan afectar a la producción o a la logística de trabajo. El dietista nutricionista englobará un poco los conocimientos acerca del producto que están trabajando, lógicamente conoce bien un poco pues toda la gama de alimentos que pueden trabajar y los riesgos que esto supone. El jefe de cocina por sus conocimientos en cuanto a logística y a ejecución de trabajo. Y el jefe de almacén, puesto que es el encargado de controlar los registros de entrada, de salida, etc. Si bien el resto del personal está también implicado en la PPCC, no formarían parte del equipo. En este caso entraría el encargado de cafetería y los cocineros y el resto de personal, que puede ser los enfermeros, auxiliares de planta, etc. Bien, dentro del producto podemos decir que hablamos de un menú de restauración colectiva en una cocina hospitalaria y que tiene como restricción las patologías propias de los enfermos que estén hospitalizados. En este caso, pues al ser un hospital, puede ser de diversa índole. La descripción del producto hablaremos de que tiene como objetivo nutrir, que es de consumo in situ e inmediato y que la población destino son enfermos de diversa índole. Una vez que hemos descrito esto, lógicamente habrá que desarrollarlo muchísimo más, pero bueno, grosso modo es algo así. Hablaremos del diagrama de flujo en el que podemos ver la representación directa de cómo quedaría, perdón, de cómo quedaría las actividades reales a día de hoy en el trabajo de esta cocina hospitalaria. Hablaremos de que la recepción de mercancías y el almacenamiento lo gestionará el jefe de almacén. Él será el encargado de distinguir y de cribar qué tipo de alimentos funcionan en una temperatura o en otra. Una vez que pasan a la zona de cocina, entraría la fase de preparación previa y si veis cambia el color. En ese caso sería parte de, o sea, sería responsabilidad del jefe de cocina, pues la descongelación, limpieza, desinfección, etc. Cualquier tipo de actividad que pueda desarrollarse previa a la elaboración tanto en frío como en caliente, que también se iría haciendo parte del jefe de cocina, así como el mantenimiento de ambas hasta la zona de emplatado, donde entraría a formar parte el nutricionista, que sería el encargado de verificar eh, las actividades de cocina han sido adecuadas, es decir, que se le está sirviendo a cada paciente el menú pautado por el médico. En este caso, el nutricionista sería el responsable tanto de esa fase como de la regeneración, que es el proceso, para que nos entendamos, en el que todo el mundo hemos visitado algún hospital alguna vez, por desgracia, pero bueno, desde la cocina hasta que se sube la comida a planta, se suben unos carros que normalmente suelen ir calientes en una zona y fríos en otra. Este proceso lo que se hace es para, además de favorecer que el aspecto, la textura y todo lo que confiere las características del plato sean lo más propias, es decir, lo más óptimas para que el paciente pueda disfrutar de la comida, dadas sus circunstancias, pues el carro de regeneración también nos va a suponer una barrera de seguridad, es decir, va a mantener la temperatura adecuada para que la contaminación microbiana no prolifere. Y por último sería el servicio a pacientes, en el que también sería el responsable el nutricionista, pese a que esta labor la puedan desempeñar auxiliares o enfermeros directamente en planta. Por supuesto, disculpad, veis que aparece como un asterisco que este diagrama de flujo ha sido verificado in situ, de que todas las actividades que se desarrollan en esta cocina son las que aparecen aquí reflejadas.
Si alguna de ellas no estuviera así, no podríamos continuar haciendo el análisis porque no nos saldría un sistema adecuado. Tendríamos errores y obviamente eso supondría un fracaso del sistema APPCC. Bien, una vez que ya nos hemos adentrado, hemos terminado las fases preliminares y entramos dentro de los principios del APPCC, el primero de ellos, si recordáis, es el análisis de peligros. Por lo tanto, aquí habríamos hecho un análisis por fases. Imaginad en un primer momento que la recepción de mercancías, uno de los peligros que podemos contemplar, hablaríamos de todos ellos y para eso el equipo APPCC lo componen varias personas y no una sola, para que no se le olvide ningún tipo de dato. Entonces, la recepción de mercancías podríamos contemplar como un peligro físico que dentro de las cajas de verduras o de fruta cayera un tornillo de la maquinaria que viene dentro del camión, por ejemplo. Entonces, este peligro tendría una probabilidad de que ocurriera que baja y una gravedad baja, por lo tanto, sería una puntuación de 1. En este caso, tras el árbol de decisiones y al haber analizado todos los peligros, solamente contemplaríamos aquellos que tengan un resultado igual o mayor a 3, porque no generarían daño o sea, no serían dignos de contemplar, por así decirlo, dentro del sistema, porque la probabilidad y la gravedad de que ocurran no tiene significado. Entonces, una vez hecho este análisis de peligro, el resultado nos da que tenemos dos puntos que superan la puntuación de 3 o igualan, en el que sería la elaboración en caliente, si recordáis, y el peligro sería la contaminación microbiológica, por proliferación patógena al no alcanzar la temperatura de seguridad en el cocinado por cada familia de alimento. Esto podría ser, por ejemplo, el no cuajado de una tortilla, podría suponer un peligro por salmonela. Y la regeneración, que también sería otra de las fases, donde la contaminación microbiológica en caliente por temperaturas inadecuadas en los carros de regeneración. Como os decía antes, es un proceso mecánico y si en este carro no se salvaguarda la temperatura adecuada, pues podría suponer un riesgo. Obviamente aquí, aunque no lo he mencionado antes, cabe destacar que no contemplamos el fallo humano, es decir, el hecho de que llegue la comida con una temperatura adecuada se sobreentiende que debe de ser así, salvo que haya un error mecánico, es decir, nosotros debemos de servir en el platado un plato con la temperatura adecuada, eso ya se presupone. Bien, una vez que tenemos los resultados, que son las dos fases anteriores, las pasaríamos por el árbol de decisión, que son la secuencia de preguntas que hemos dicho antes. De esta manera, veremos la etapa de elaboración en caliente y su peligro, y una vez secuenciadas las preguntas y respondido cada una de ellas, vemos que no es un punto de control crítico. ¿Esto por qué ocurre? Pues directamente porque la regeneración sí que lo es, y este es un proceso automatizado basado en estudios que nos garantiza que al calentar los alimentos a 120 grados, que es la temperatura que coge el carro en el interior, durante 20 minutos, conseguimos que las bandejas en la zona caliente lleguen a una temperatura interior en el alimento a más de 65 grados, lo que supone una barrera bacteriológica, es decir, en el caso de que hubiera alguna contaminación por un patógeno, esta temperatura conseguiría acabar con él. Por lo tanto, la elaboración en caliente, que es una fase previa, no sería un punto de control crítico y, sin embargo, sí lo sería la fase de regeneración. Por eso veíais que estaba marcado con una flecha anteriormente en el diagrama de flujo. Asimismo, la verificación, que debería de formar parte del equipo APPCC, lógicamente, en el que deberíamos de tomar reuniones periódicas con el líder, de manera que podamos comunicar al resto de personal todas las incidencias ocurridas a lo largo de la jornada. Esta evaluación por parte del equipo APPCC debe ser de manera sistemática, como hemos dicho antes, y las tareas de verificación que pueden tomar son la supervisión de los puntos de control crítico. En este caso, únicamente tenemos el de la fase de regeneración, por lo tanto sería la supervisión de este único punto. Deberemos de supervisar también las medidas correctoras, ahora veremos cuáles. Una toma de muestras de los menús, en el caso de la clínica se otorgan menús basal y de dieta blanda, por lo tanto debemos hacer un análisis microbiológico de ambos. Y por supuesto todo debe de quedar registrado mediante un control de documentación, ordenado, fechado y firmado. Eso sería un resumen para que entendamos que todo el trabajo previo que hemos hecho, empezando por los planes generales de higiene, las actividades preliminares y después de haber hecho todos los principios de la PPCC, ese trabajo nos lo podríamos resumir directamente en la hoja que tenéis justo aquí delante, en el que hablaríamos pues, de la fase, el peligro. Únicamente tenemos uno porque solo tenemos un punto de control crítico. Si tuviéramos más, tendríamos una hoja igual que esta por cada punto de control.
De este modo no hace falta que supervisemos todo todos los días, pero sí tenemos una visión global que nos aporta luz sobre cuáles son las formas de corregir los productos en el caso de tener alguna incidencia. Por ejemplo, si vemos aquí, la corrección será reprocesar el plato hasta alcanzar la temperatura de más de 65 grados en el interior del alimento en menos de 30 minutos, que es lo que se considera suficiente como para poder ser una barrera. O bien, en el caso de no ser apto, desecharlo, que es lo que hablábamos antes. Y ahí tenéis pues, la medida correctora a aplicar en el caso del plan de mantenimiento. Si hay algún error, por ejemplo, la corrección será aplicada sobre el producto y la medida correctora sobre el proceso. La verificación de esta fase una vez aplicada la medida correctora y un registro en el que quedará toda la información registrada. Vale. Como conclusión, diríamos que el sistema PPCC es una necesidad real de la industria. Los planes generales de higiene resultan ser la base de unas buenas prácticas de manipulación. Yo siempre digo que finalmente resultan el sentido común, es decir, cualquier cosa que deba de hacer para que el producto resulte inocuo y no se contamine. Sí que es verdad que la PPCC sin un orden adecuado de los pasos y un equipo con conocimientos específicos y con aptitudes no resulta ser una herramienta efectiva. De hecho, no sirve de nada desarrollar un trabajo tan laborioso y tan extenso para finalmente haber hecho un mal trabajo y que no nos dé una efectividad adecuada. Por mi experiencia puedo deciros que tras el análisis de peligros, el más problemático suele ser siempre la contaminación microbiológica, aunque esto no implica que debamos descuidar los peligros de contaminación química o física. Este sistema PPCC supone más un cambio de mente y de actitud de la empresa que de recursos económicos. Si bien es cierto que la inversión inicial para poder registros de medición en continuo de temperaturas, por ejemplo, o maquinaria para hacer las limpiezas y desinfecciones de las zonas, sí que requieren una inversión. Principalmente es la concienciación de los empleados los que se encargan de llevar a buen puerto esta herramienta. Es la base de todas las normativas internacionales, como os digo, todas funcionan a través de procesos similares y el sistema PPCC es la herramienta más extendida en todas ellas. Es una herramienta viva, por lo que está siempre en constante cambio, como habéis visto, debe actualizarse y fecharse siempre que haya cualquier cambio que pueda afectar a la elaboración del producto, pero resulta muy efectivo en todas las fases de la cadena productiva. Esto es lo que se conoce como de la granja a la mesa, es decir, podemos aplicar una herramienta PPCC desde el primer productor, un productor primario que pueda tener una huerta de cultivo de frutales, por ejemplo, hasta el supermercado, que sería, digamos, la última fase del proceso de la cadena antes de llegar al consumidor. Por lo tanto, esta herramienta cubre absolutamente todas las fases de la cadena productiva. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. He intentado hacerlo lo más práctico posible. No sé si alguien tiene alguna duda. Me gustaría que hubiera quedado como mínimo pues claro algunos conceptos y si tenéis cualquier cosa pues podéis preguntarme, es el momento. No sé si alguien quiere consultar cualquier cosa. Agradeceros por supuesto la atención, que hayáis escuchado pues, toda mi ponencia. Gracias a vosotros. Estoy viendo que estáis escribiendo algunos compañeros. Es una herramienta realmente práctica, como os digo, los que estéis pensando adentraros en el mercado laboral, el departamento de calidad es un departamento que siempre ofrece oportunidades, que es realmente precioso trabajar, lo que pasa que es muy duro, puesto que siempre entramos en conflicto, ya os he hecho ese pequeño guiño a lo largo de la presentación, debéis de tener mano izquierda a la hora de trabajar en una industria, puesto que nuestras decisiones afectan a todo, aunque sí que es verdad que el reconocimiento finalmente de que a los clientes les guste lo que hacemos, pues resulta ser lo más gratificante. Gracias a vosotros. ¿Qué perfil profesional, pregunta uno de los compañeros, qué perfil profesional debería tener el líder para realizar estos planes? Principalmente no hay un perfil definido, es decir, en este caso se supone que debe de ser la persona que tenga más autoridad de la empresa, que no quiere decir que tenga más conocimientos sobre la materia. El líder es la persona encargada, normalmente, como habéis visto en el ejemplo de la cocina hospitalaria, es el director de restauración, que muy probablemente conozca mucho de números, de cuentas,
pero difícilmente vaya a conocer los riesgos sanitarios que supone dejar un brick de leche abierto, expuesto al sol. Sin embargo, el nutricionista, que sí que tendría conocimiento sobre esa materia, no se supone como líder. Por lo tanto, el perfil es el que tenga más autoridad. Por supuesto, la persona líder debe de dejarse aconsejar por el equipo, es decir, no toma las decisiones de manera unilateral. En este caso, si el nutricionista no es el líder del equipo, pero avisa a su director de que eso no puede ocurrir, lógicamente el director tiene que tener en consideración la opinión del profesional, puesto que cada uno tiene un perfil adecuado para tomar decisiones. Entonces, las cosas de valoración, de numérica y demás, sí que dependerán de él, y el nutricionista ahí pues no formará parte. Por lo tanto, puede ser un consenso entre todos y no tener un perfil específico. Sí que es verdad que cuanto más conocimientos tengan, más fácil será tomar las decisiones, y esto finalmente pues va a resultar muchísimo más rentable, más rápido y más efectivo. A ver si hay alguien más. El administrador del restaurante puede realizar este PPCC. Realmente pensad que el sistema PPCC, como os he dicho, tiene que estar compuesto por un equipo, por lo tanto una persona única no es capaz para poder desarrollarlo. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque seguramente, por no decir a ciencia cierta, va a tener carencias en algún campo que se le escape. Es decir, un administrador posiblemente conozca partes de logística, pero no va a conocer técnicas de cocina, porque no se dedica a eso. O va a tener carencia en cuanto a conocimientos microbiológicos. Por lo tanto, implantar un sistema PPCC requiere de un equipo que en el caso de que tú tengas un negocio propio, por ejemplo, y necesites instalar un sistema PPCC, puedes subdelegarlo en una empresa encargada de realizártelo. A ver, las certificaciones internacionales aplican a esta área de producción. ¿Existe algún tipo de restricción para no acceder al mismo? No termino de entender la pregunta. A ver. El sistema PPCC es obligatorio, es decir, independientemente del lugar donde nos encontremos, se ha establecido como una norma básica y global. Esto lo que nos permite es tener un mercado con muchas menos restricciones, y a la industria alimentaria siempre le favorece no tener barreras. Es decir, poder llegar con nuestros productos a mercados a los que antes no éramos accesibles siempre va a ser una ventaja. Por lo tanto, maneras de no acceder es que es obligatorio. Resulta, por lo menos en España y en otros países, me atrevería a decir que también. Claro, sí, como decía antes, Alejandro dice que la PPCC en Colombia forma parte del sistema de gestión de calidad. Lógicamente, antes hablábamos de que la 9001, que es la normativa, por así decirlo, encargada del sistema de gestión de calidad, se complementa, digamos, por el APPCC. No son sustitutos en ningún caso, y por supuesto puede estar dentro de ese departamento, claro que sí. No, Patricia Navarrete pregunta, ¿la implantación de un sistema PPCC está orientado siempre hacia la exportación? No, en absoluto. Pensad que el objetivo de un sistema PPCC es garantizar la inocuidad, independientemente de quién sea el cliente o a dónde vayamos a ofrecerlo. En este caso, sí que es verdad que nos favorece el hecho de no tener barreras y, como os decía, poder tener un mercado global, pero por supuesto su objetivo es garantizar la inocuidad independientemente de que lo vendamos al vecino de la esquina. Es decir, esto no va a modificar absolutamente nada. Sí que es verdad que nos ayudará a tener esa facilidad de exportar nuestro producto, pero no es el objetivo de la PPCC. Es un manejo de buenas prácticas, exactamente. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda más. Aprovechar. Muchísimas gracias, Hugo. El tiempo de implantación del sistema va a depender de muchísimos factores. Principalmente del compromiso que tenga la dirección, es decir, no es lo mismo implantar 3 personas de calidad y que cada una supervise un departamento, o sea, una parte de la producción, que tener a 20 personas de calidad que cada uno supervise un tipo de proceso. Por lo tanto, los recursos económicos aquí van a marcar una gran diferencia, lógicamente. Implantarlo desde cero en una industria que no tiene ningún tipo de que empieza desde cero, sin ningún tipo de vicio adquirido, es más fácil, sin embargo, que implantarlo en una empresa que tiene vicios adquiridos de unas malas prácticas. Esto a veces suele ocurrir cuando una empresa que no tenía hasta este momento
la intención de planificar un sistema PCC y de pronto quiere certificarse. Si sus empleados no están dispuestos o están comprometidos con la causa, difícilmente se va a poder implantar. Y esto lo que va a hacer es extender muchísimo, prolongar el tiempo de implantación de este sistema. Pero no te puedo dar una fecha de cuánto tiempo en meses o en años puede tardar en implantarse esto. Va a depender mucho del compromiso que tengan los empleados, de si son 10 empleados, que perfectamente puede ser, pues imaginaros un matadero de pollo familiar, donde matan 150 kilos de pollo a la semana, pues si son 10 personas es muchísimo más fácil hacerles entender estos conceptos que si hablamos de una empresa que tiene 1000 empleados. Entonces va a variar de muchos factores, no se puede dar una fecha en firme. Sí, se puede, Jenny, se puede volver a escuchar la conferencia. El compañero os va a mandar el enlace porque está todo grabado, con lo cual podrás escucharla sin ningún tipo de problema. Y lo mismo podréis descargar la presentación en el caso de que queráis tenerla toda recopilada. Vale. El coste de implantar este sistema podría ser cubierto por una empresa pequeña. ¿Cuál sería el coste aproximado de esto? Como os digo, sí que es verdad que hacerlo en una empresa pequeña va a suponer menos trabajo en cuanto a que hay menos personas a controlar. Esto es muy básico, es decir, si yo intento hacerle entender a una persona que hay que higienizar las verduras de esta manera, si somos 10 personas es más fácil que la persona que lo esté intentando implantar lo haga llegar a todos y el compromiso entre todos sea mayor que si es una empresa muy diversificada. O a veces incluso puede darse la vuelta, es decir, una empresa muy diversificada tiene herramientas que facilitan este proceso. Por lo tanto, no se puede decir una u otra. El coste de implantar el sistema depende mucho de los riesgos que tenga tu actividad, del tamaño, el volumen de trabajo, de las instalaciones. Lógicamente va a suponer un coste si no lo tiene, pero eso es difícil de cuantificar así grosso modo. ¿Qué tipo de químicos recomiendas para una buena desinfección en el área de producción en catering service? Bueno, como os he dicho, en la presentación aparecen los detergentes alcalinos para suelos y paredes y químicos, eh, perdón, químicos ácidos para el tema de maquinarias. Sin embargo, sí que es verdad que en limpieza y desinfección suelen alternarse ácidos y alcalinos, principalmente para no generar resistencia bacteriana. No podría darte una marca porque además en cada lugar puedes encontrar un tipo, pero las empresas encargadas de hacer limpieza y desinfección suelen tener un amplio catálogo y os van a facilitar mucho esta labor. Exactamente, es un compromiso por parte de todos, eso es fundamental y de hecho a veces nos encontramos incluso que una empresa quiere certificarse e implantar un sistema PPCC para conseguirlo y sin embargo, pese a que quiere esto, el tema económico de poder sacar mayor producción es un freno que la dirección no entiende como tal. Entonces, ahí a veces entramos en un conflicto y es bastante complejo. Resulta muy gratificante, como os decía antes, llegar a entender el proceso y ver cómo hemos conseguido hacer cambios, pero es muy costoso hacerlo en una implantación real. Estoy viendo que algún compañero más está escribiendo algo. No sé si tenéis cualquier otra duda, es el momento de que podáis preguntar. Por supuesto, lo que hemos visto hoy sobre el sistema PPCC es una noción muy básica. Este es un sistema muy amplio que dependiendo de la industria puede llegar a tener pues, una extensión enorme. Pensad que se hace por cada tipo de producto, con lo cual a más elaboraciones muchísimo más. Pero si os interesa este tema, os invito a que investiguéis un poco y, por supuesto, si queréis aprender muchísimo más, el máster que ofrece CEUPE sobre seguridad alimentaria, calidad y nutrición, hablamos ampliamente sobre estos contenidos y de una manera muy práctica, con lo cual os invito a todos a que os informéis. A ver, en realidad la certificación APPCC no es una certificación como tal, es una herramienta de trabajo obligatoria que debe de presentarse como una documentación de cara a la administración, pero al estar incluida dentro de, o ser complementaria con la ISO 9001, puede estar desarrollada dentro del plan de esta normativa. Sí que es verdad que hay empresas consultoras externas que se encargan de hacer esta implantación en industria, pero
Mi consejo es que tengáis siempre a alguien responsable de calidad en vuestros negocios, independientemente de que sean familiares o no. Quiero decir, el hecho de que sea un negocio familiar y creamos controlarlo todo, hay muchas materias que no se nos escapan porque no podemos conocer de todo al final. Y resulta mucho más práctico delegar estas funciones en una persona responsable que conoce la materia, que al final a resolverlo en un tiempo mucho menor y que va a quedar muchísimo más claro. Por lo tanto, como os digo, la ISO 9001 sí que es una normativa muy extendida, sobre todo en empresas más o menos grandes, y contemplaría en este caso la herramienta PPCC, claro que sí. Me alegro que te haya gustado, Carmen. Tenéis el correo directamente en el caso de que queráis hacer alguna consulta, el de CUP. Ellos me lo remitirán a mí y yo en el caso de poder resolver vuestras dudas, pues no habría ningún inconveniente, yo os ayudaré. ¿Vale? Pero tenéis que escribir directamente al correo de información de CUP. Y en el caso de que necesitéis alguna aclaración específica, ellos me lo van a remitir a mí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. A ver si el compañero que está escribiendo tiene alguna duda. No olvidéis también que, como os he dicho antes, al ser un sistema vivo, esto puede cambiar. Es decir, la información que yo os facilito hoy es la que a día de hoy está vigente. Puede ser que dentro de 6 meses la normativa haya cambiado, se haya aclarado, se haya arrojado luz sobre algún tema que modifique parte de esto, se haya mejorado. Es decir, no tengáis esto como una ciencia cierta. Siempre que tengáis alguna duda, consultar publicaciones recientes o preguntarle a alguien que trabaje diariamente en este campo. Sí, es exactamente. Son las siglas derivadas de su nomenclatura en inglés. Exactamente. HACCP es las siglas que recibe este sistema con las siglas, con el nombre en inglés. Que veo que están escribiendo más los compañeros. Solo para máster en seguridad alimentaria la conferencia. No, en realidad es para cualquier persona, Franklin, es para cualquier persona que tenga inquietudes en cuanto a conocimientos nuevos, es decir, si vas a trabajar, el sistema PPCC es una herramienta muy extendida, como te digo, puede estar desde la fase primaria de producción, en este caso pues un productor primario, pues una persona que tenga una huerta o un supermercado. Quiero decir, el hecho de que tú tengas conocimiento sobre esto y decidas buscar trabajo desde una empresa como jefe de calidad o una persona de reponedor en un supermercado, tener conocimiento sobre esto te va a ayudar a hacer bien tu trabajo y a poder destacar sobre el resto. Nunca viene de más tener conocimiento sobre industria alimentaria porque es un gremio en constante crecimiento que por supuesto nota menos las crisis que los demás sectores, puesto que es algo que la gente pues nunca puede evitar, es decir, satisfacer las demandas de los consumidores es el objetivo principal. Por lo tanto, yo te animo a que si tienes dudas o inquietudes sobre lo que es la seguridad alimentaria, puedes formarte lógicamente en un máster, como es el que os he comentado antes que ofrece CEUPE, o buscar documentación sobre este tema. Pero no quiere decir que el sistema PCC exclusivamente sea para personas con una titulación universitaria. Te va a servir sea cual sea tu labor dentro de la cadena de producción. ¿Qué aspectos se deben considerar para obtener éxito en la implementación? Principalmente, como os decía, el trabajo en equipo. Eh, supone el compromiso de la dirección supone prácticamente el 80%, bajo mi criterio, a la hora de poder hacer una implantación con éxito del sistema PPCC.
pero no hay como tal un componente, digamos, mayoritario fuera de este. Es decir, es una fase, o sea, es una secuencia de fases y todas tienen su relevancia. De hecho, son secuenciales inamovibles, es decir, no podemos cambiar el orden. Debemos de seguir el proceso tal cual está descrito en la herramienta. Esto es lo que nos va a garantizar que una vez llegado al final, todo el trabajo previo está correctamente realizado, si hemos sabido hacer paso por paso de la manera adecuada. Pero como os digo, el compromiso de la dirección es fundamental para poder conseguir esto, debido a que necesitamos personal competente y obviamente recursos, tanto físicos como materiales, para poder desempeñarlo. Exactamente, puede haber muchos puntos, puntos de control puede haber muchos, puntos críticos, como os he dicho, normalmente suele haber bastantes pocos. Esto, si en alguna vez os encontréis en este dilema, intentad revisar con conocimiento de causa el sistema PPCC desde su inicio, es decir, desde los planes generales, y ahí comprobaréis que si tenéis 10, 12, 15 puntos de control crítico, hay algo que no estamos desarrollando de la manera adecuada. Pero sí, efectivamente es un sistema que va evolucionando con el tiempo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Creo que no hay ninguna pregunta más. Perfecto, pues sin más, agradeceros nuevamente la atención que me habéis prestado. Me voy a despedir. Cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en contactar con el Centro de Información de CEUPE y ellos serán encargados y encantados de atenderos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por todo y un beso desde España a los que estéis fuera de aquí.